Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Si los empleados no pueden expresar libremente lo que piensan, no se puede crear un equipo exitoso. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en un gran equipo? Piensa en algunos de tus equipos deportivos favoritos, cuyo coraje y unidad en el campo de juego dieron como resultado una temporada ganadora. Entonces, ¿qué hace que un equipo sea excelente? ¿Es suficiente poner a un montón de personas con talento en la misma habitación? Bueno, no. Lo que hace que un equipo sea excelente son las relaciones entre los miembros del equipo. Las sólidas habilidades de comunicación cimentan estas relaciones. Cada miembro del equipo, desde el mariscal de campo hasta el liniero, se siente cómodo contándose cualquier cosa. Ve a la izquierda. Estoy abierto. Gran pase. Cada jugador expresa lo que tiene que decir sin miedo, las opiniones se expresan libremente y todos tienen la oportunidad de participar. Muchos líderes empresariales se esfuerzan por emular el trabajo en equipo que existe en los equipos deportivos que admiran, pero en última instancia fracasan debido a las barreras de comunicación, a menudo entre los gerentes y los empleados. Los empleados suelen tener demasiado miedo de compartir con su jefe cualquier problema que puedan tener, por temor a que expresar sus necesidades o críticas no les sirva de nada. Piénsalo, ¿te sentirías cómodo acercándote a tu jefe y diciéndole que la estrategia de la empresa está llena de vacíos? Esta falta de comunicación puede tener consecuencias terribles. Por ejemplo, fue precisamente este tipo de interrupción de la comunicación, la incapacidad de la información de los niveles más bajos de una empresa para llegar a los de arriba, lo que provocó el devastador derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México. Por lo tanto, los líderes empresariales necesitan crear y fomentar un entorno en el que los empleados sientan que pueden compartir libremente sus pensamientos e ideas, sin importar cuáles sean. Por supuesto. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los siguientes parpadeos le mostrarán cómo hacerlo. Para formar un buen equipo, es necesario hacer preguntas que demuestren confianza e incluyan y respeten a los demás. Imagina que eres el jefe de tu departamento y, para levantar la moral, desafías a otro departamento a una carrera de relevos. Eres el primero en salir del blanco y, al llegar al primer intercambio, gritas extiende la mano izquierda a tu empleada para que puedas pasarle la batuta. Como tú eres la jefa, ella saca su mano izquierda por reflejo. Desafortunadamente, tiene una lesión en un dedo que hace que deje caer la porra justo cuando se la golpeaste en la mano. ¿Qué podrías haber hecho de otra manera? Debes recordar que, como jefe, la gente puede tener miedo de estar en desacuerdo contigo. Por esta razón, tendrás que confiar en el poder de la humilde indagación. La indagación humilde consiste en hacer preguntas de una manera que demuestre a tus colegas que su perspectiva es importante y, lo que es más importante, que respetas sus decisiones. Antes de la carrera de relevos, ¿podrías haberle preguntado fácilmente a tu colega, ¿en qué mano debo colocar la batuta? En lugar de simplemente hacer una demanda. La indagación humilde es más que una estrategia para formular preguntas, es una actitud. Como director de un departamento compuesto por 15 profesores, el autor recibió una vez una nota del decano diciendo que la factura telefónica del departamento era demasiado elevada. También se le dio una lista de las llamadas hechas por cada profesor para ayudarlo a localizar el problema y resolverlo. Según él, había 3 maneras de resolver el problema. Podría reunir a los profesores para que revisaran la lista colectivamente, podría revisarla por su cuenta y llamar a los culpables individualmente, o podría enviar la lista a cada profesor, contarles el problema y preguntarles cómo solucionarlo. La tercera opción era la que más confiaba y dependía de sus compañeros profesores, por lo que optó por esa opción. Y funcionó. Varios miembros de la facultad admitieron haber hecho llamadas personales y haber acumulado cargos, por lo que prometieron dejar de hacerlo. La consulta humilde adopta muchas formas diferentes, según la rapidez con la que necesite una respuesta. Hay muchas maneras de hacer una pregunta.
Podrías andar por las ramas con la esperanza de obtener la información que necesitas sin ofender a nadie. O puedes ir directo al grano. Sin embargo, como sea que decidas preguntar, hazlo humildemente. Pero, ¿qué aspecto tiene la humildad en la práctica? Cuando utilizas la indagación humilde, estás demostrando que realmente quieres saber lo que piensa la otra persona. Cuando decimos de verdad, lo decimos en serio. La indagación humilde es sincera por definición. Además de esto, las personas sabrán cuánto te importa realmente basándose en señales sutiles, como el lenguaje corporal y el tono de voz. A Ken Olsen, el fundador de Digital Equipment Corporation, le gustaba pasear por las oficinas de la empresa y, de vez en cuando, se detenía en el escritorio de un ingeniero para preguntar, ¿en qué está trabajando? Esta simple pregunta, un modelo de humilde indagación, llevaría a una conversación agradable tanto personal como profesionalmente. Estas preguntas no solo ayudaron a Olsen a conocer a sus empleados, sino que también sabía exactamente lo que hacía cada uno de sus ingenieros. Fue este estilo curioso y humilde el que le valió a Olsen el respeto de sus 100,000 empleados. A veces, sin embargo, necesitas profundizar o dirigir una conversación en una dirección que te interese. Aquí es donde entra en juego la investigación diagnóstica. La consulta diagnóstica le ayuda a obtener más información sobre un punto específico al hacer preguntas que están directamente relacionadas con ese punto. Por ejemplo, si estás con un amigo que habla de cómo cambió de trabajo recientemente, podrías hacerle preguntas de diagnóstico, como las siguientes. ¿Qué te hizo decidir mudarte? ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Por qué te hizo sentir así? La consulta diagnóstica también debe ser humilde, en el sentido de que la persona a la que estás interrogando no se sienta ofendida por tus consultas y sienta que su opinión es valorada. Utilice la indagación humilde para dirigir las conversaciones y evaluar su calidad. La consulta humilde se puede dividir a su vez en otros dos tipos de consulta, según lo que necesite lograr. Por ejemplo, si necesitas llevar una conversación en una dirección determinada, puedes utilizar la indagación confrontacional. Este tipo implica presentar tus propias ideas en forma de pregunta. Con la investigación confrontacional, sigues sintiendo curiosidad e interés por la conversación, pero también sientes que puedes añadir algo significativo u obtener información importante de tu interlocutor. Por ejemplo, si durante una reunión observas a algunos colegas retorciéndose en sus sillas, podrías preguntarle después a otro compañero de trabajo, ¿crees que se retorcieron porque estaban asustados? En lugar de simplemente, ¿por qué se retorcían así? Sin embargo, recuerda que la persona a la que estás interrogando nunca debe sentirse confrontada con tus preguntas, debe saber que tus motivos son siempre puros. Hablando de motivos, es importante identificar los propios antes de iniciar una investigación de confrontación. Si ves una conversación simplemente como una forma de probar tus suposiciones, entonces no utilices esta estrategia. Utilice la indagación confrontacional únicamente cuando quiera ayudar a su interlocutor y quiera aprender más sobre su perspectiva. Para garantizar que una conversación se base en la humildad, es posible que tengas que concentrarte en la conversación en sí misma mediante una indagación orientada al proceso. A veces, notarás que una conversación se ha estropeado de una manera que sugiere que tu interlocutor se siente incómodo. En estos casos, es posible que tengas que buscar más información sobre lo que piensa tu pareja acerca de la conversación en sí. Por ejemplo, puedes preguntarle cosas como, ¿todavía estamos bien? ¿Te he ofendido? ¿Va esta conversación en la dirección correcta? ¿O, estoy siendo demasiado personal? Este tipo de consulta se centra en la relación entre usted y su interlocutor, y garantiza que ninguna de las partes esté estresada, y que se cumplan las expectativas de todos. Hasta ahora, has aprendido qué es la indagación humilde y cómo se puede aplicar. Los siguientes parpadeos detallarán los obstáculos comunes que se interponen entre usted y la comunicación abierta. El simple hecho de hacer las cosas se interpone en el camino de una buena comunicación e impide la humilde indagación. ¿Alguna vez le has pedido ayuda a un compañero de trabajo con un proyecto, solo para que te responda sin rodeos? No.
¿No ves que estoy ocupado con mi propio trabajo? Las respuestas duras como estas a menudo nos hacen sentir desanimados e infelices. Lamentablemente, esta actitud está profundamente arraigada en la cultura actual de realización de tareas, y puede tener consecuencias nefastas para su empresa. En el lugar de trabajo estadounidense actual, las personas ganan estatus al completar las tareas que se les asignan. Por lo tanto, si trabaja como analista fiscal para el Servicio de Impuestos Internos, se le entregará una lista de cuentas para auditar, y se espera que revise toda la lista. Las personas que son las mejores en revisar la lista y cumplir con todas sus tareas suelen ser las que se recompensan con un ascenso. Se espera que estos empleados recién ascendidos gestionen a los que están por debajo de ellos dictándoles sus tareas. Este enfoque se conoce como hacer y contar, y fomenta una cultura en la que los que están en la cúspide no respetan a quienes están subordinados a ellos. Esta falta de respeto no solo es injustificada, sino que también representa una barrera inmediata para la buena comunicación dentro del equipo. Para empezar, el hacer y contar prefiere contar en lugar de preguntar, tanto es así, de hecho, que hacer preguntas se considera un signo de debilidad e incompetencia. Un gerente que pregunta a sus empleados, ¿qué podemos hacer aquí?, es visto como alguien que no sabe lo suficiente sobre su trabajo como para ganarse su puesto de trabajo. Contar, por otro lado, es visto como una virtud. En un ejemplo revelador, cuando el autor preguntó a los estudiantes de administración qué significa ser ascendidos a gerentes, respondieron, significa que ahora puedo decirles a los demás lo que tienen que hacer. Esta actitud es profundamente defectuosa y solo se interpone en el camino de una buena comunicación y, por lo tanto, de un buen trabajo. Nuestra obsesión por el estatus o el rango social se interpone en el camino de las preguntas humildes. El rango desempeña un papel muy importante en los negocios y la cultura actuales. Por ejemplo, si alguien viera a un director ejecutivo jugando al golf con el conserje de la oficina, serían chismes populares de la empresa al día siguiente. ¿Por qué es esto? Esta obsesión por el estatus y el rango simplemente coloca barreras innecesarias entre las personas e impide relaciones fructíferas. De hecho, estos roles y símbolos de estatus pueden influir en cómo y si emprendemos una investigación humilde. Cuando conocemos gente nueva, inmediatamente empezamos a hacer preguntas para determinar si tienen un estatus superior o inferior al nuestro, y nuestras actitudes hacia ellos cambian en consecuencia. Por ejemplo, el autor estaba en una reunión cuando algunos estudiantes universitarios se le acercaron y le pidieron que se sacaran una foto con él. Su suposición automática era que, como profesor, tenía un estatus más alto que ellos, y que debía fingir que se sentía halagado y posar con una gran sonrisa. Por el contrario, cuando más tarde conoció a un físico ganador del premio Nobel, que el autor consideró que tenía un estatus más alto que él, se sintió sobrecogido por el asombro y, por lo tanto, su actitud cambió, se volvió más respetuoso e hizo preguntas más humildes. Como muestra este ejemplo, es mucho menos probable que hagamos preguntas humildes si creemos que tenemos un estatus más alto que los demás. Entonces, ¿cómo se desarrolla todo esto en el mundo profesional? En las organizaciones de hacer y decir, naturalmente demostramos humildad solo a aquellos que creemos que tienen control sobre nosotros de alguna manera. Por el contrario, cuando estamos a cargo, tratamos a los demás con menos respeto. Si vas a comprar un traje en una tienda, por ejemplo, es probable que el vendedor sea muy respetuoso contigo, quizás incluso demasiado respetuoso. Sin embargo, es poco probable que usted, como cliente, demuestre el mismo grado de respeto. Sin embargo, cuando confeccionas tu traje, es mucho más probable que respetes las instrucciones de tu sastre, porque él tiene el control. Tener la mentalidad correcta nos ayuda a comunicarnos mejor y facilita la consulta humilde. Hemos visto cómo el estatus social se interpone en el camino de la humilde indagación. Ahora veremos cómo nuestra mentalidad afecta las preguntas que hacemos. Naturalmente, no nos gustan las críticas. Como resultado, la mayoría de nosotros hacemos un esfuerzo concertado para ocultar nuestros sentimientos. Esto, por supuesto, tiene consecuencias. Jugar a lo seguro,
por ejemplo, perjudica nuestra capacidad de establecer relaciones, que son vitales para la investigación humilde. Entonces, ¿cómo puedes evitar esta mentalidad? Una forma es abrirte intencionalmente a los demás revelándoles algo sobre ti. Pronto descubrirás que, después de haber demostrado que es seguro expresarse, será más fácil para el resto de tu equipo abrirse. Si te gusta el karaoke, por ejemplo, puedes contarles a tus colegas cuánto te gusta cantar y describir tu bar de karaoke favorito. Entonces, otra persona podría compartir detalles sobre su propia afición y, pronto, el equipo tendrá una relación mucho más sólida y saludable. Además, tenemos una inclinación natural a abordar las situaciones desde un sesgo personal en lugar de adoptar una postura más objetiva. Por supuesto, esto puede dañar en gran medida nuestra capacidad de comunicación. Uno de los alumnos del autor estaba estudiando para un examen importante en su sótano. Escuchó a su hija de 6 años llamar a la puerta, a pesar de haberle dicho ya que no lo interrumpiera. Enfadado, le gritó que subiera las escaleras, lo que provocó que saliera corriendo llorando. Al día siguiente, su esposa le dijo que había enviado a su hija al sótano para darle las buenas noches, y preguntarle si quería un café para ayudarlo a estudiar. Si el estudiante simplemente hubiera adoptado un poco de humildad, y hubiera preguntado a su hija qué necesitaba, podría haber evitado enojarse y asustarla. Deja que esto te sirva de lección, asegúrate siempre de saber lo que está pasando antes de apresurarte a emitir un juicio.